Muy buenos días, mis queridos hermanos y amigos que están allí en su hogar junto a su familia. Te damos una cordial bienvenida, querido hermano y amigo, porque hoy es sábado 11 de abril. Queremos entrar a tu hogar con la palabra del Señor. Acompáñanos junto a tu familia en este día sábado. Hola queridos amigos, feliz sábado. Estamos aquí reunidos con Paula y con Fernanda, listos para poder compartir la escuela sabática con ustedes. ¿Cómo están, chiquillas? ¿Bien? Muy bien, contentos de poder compartir este momento con nuestros hermanos a la distancia. Sí, igual contenta de poder estudiar la Biblia, de poder ser aporte en estos tiempos. Muy bien, entonces para iniciar los invito a que podamos inclinar el rostro así donde ustedes están y vamos a orar para iniciar el estudio de la lección. Señor, acompaña a nuestros amigos y a nosotros en el estudio de tu palabra. Que tú seas nuestro maestro. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, durante esta semana hemos estado estudiando la Biblia, pero en particular esta semana sobre su origen y la inspiración. Puntos muy importantes para poder relacionarnos con Dios a través de este maravilloso libro. En primer lugar, Fernanda, ¿los libros son importantes en nuestra vida? Sí, bueno, sí, en general los libros nos aportan conocimiento, nos aportan herramientas, métodos y diferentes conceptos que nosotros podemos interiorizar y aplicar en nuestra vida. ¿Y la Biblia como libro, tú crees, Paula, que nos aporta a nuestra vida? Sí, por supuesto, la Biblia probablemente para la mayoría de las personas que nos está viendo ha significado algo importante en sus vidas. Yo creo que a muchos nos ha pasado que en algún momento de dificultad abrimos la Biblia y pareciera que mágicamente se abrió justo en la página, en el versículo que necesitábamos en ese momento, y eso es lo que hace que la Biblia sea más interesante todavía. Que un libro X que podemos tener en nuestra biblioteca, es que la Biblia nos habla personalmente. Yo creo que eso es lo que, por lo menos a mí me ha pasado con la Biblia. Y una de las cosas que ayuda, como dice Paula, a que la Biblia pueda hablarnos personalmente es que podamos entender cuál es su origen y cuál es su naturaleza. Eso nos ayudará a darle una nueva perspectiva a lo que estamos estudiando. Los invito entonces a buscar el libro Primera de Pedro, capítulo 2, perdón, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Fernanda, ¿lo puedes leer, por favor? Sí. Primera de Pedro, Sí. 1, 21. Sí. Dice así: por medio de él creéis en Dios, quien lo resucitó de los muertos, y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Sí, primero nuestro mayor punto de vista y nuestro mayor punto de referencia tiene que ser Cristo. Él es el objetivo y para Él están las cosas. Él es el que nos guía a nosotros a buscarlo y Él es el centro de nuestra búsqueda. La Biblia no tiene sentido si no hablara de Cristo. Ese es nuestro mayor sentido. Y ahora vamos a leer el mismo versículo, pero ahora en el siguiente libro de Pedro. Mira qué coincidencia. Primera de Pedro, ahora el mismo, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Ahora, este capítulo nos va a hablar acerca de la inspiración de Pedro. ¿Lo puedes leer, Paula? Sí, dice
Dice, porque la profecía no vino en tiempo pasado por la voluntad del hombre, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo guiados por el Espíritu Santo. Eso es muy importante. Algunas versiones como la tuya dice fueron guiados. Una versión como la mía que tengo acá dice, usa la palabra inspirados. Y esta es una palabra clave para el estudio de la lección. ¿Qué significa ser inspirado? ¿Alguna vez te has sentido inspirada, Fernanda? Sí, creo que sí. ¿Y qué significa sentirse inspirado? Yo creo que la inspiración es algo más allá de lo que uno pueda entender o describir. Es un proceso por el cual uno se siente, quizás podríamos utilizar algunos sinónimos como motivado a o convencido de hacer algo. No, es complejo porque como estaba pensando que normalmente uno utiliza mucho la palabra inspiración, pero no sé si se usa adecuadamente como cuando hablamos de la inspiración en el sentido bíblico, porque a veces nos sentimos inspirados con cosas que son livianas, pero cuando uno estaba pensando como en el significado como más desde la Biblia de la inspiración, pensaba por ejemplo en los compositores de música, que ellos se sienten inspirados y escriben, y es porque algo llegó a su mente para poder escribir, o algo llegó como a su oído para poder traspasarla a algo. Entonces como finalmente es como una fuente, como por decirlo, creadora desde ese punto de vista. Sí, esa es una clara diferencia que marca la Biblia, como dice Paula, de que la inspiración, como la entiende Dios, es distinto a como nosotros la concebimos. En el original, la inspiración se usaba en dos sentidos que habla el griego, y una tiene que ver con el soplo, con una iniciativa divina. Tiene que ver que Dios inspiró, de alguna forma está diciendo Dios sopló. Y en otras partes donde habla de inspiración, habla de un sentido de navegar, de que Dios dirige, como cual viento dirige un velero en el mar. Entonces nosotros debemos entender la inspiración no como un proceso como funciona la inspiración normalmente cuando tú te sientes inspirado, donde algo te inspira y tú usas tu propia capacidad para crear conocimiento nuevo, sino que la inspiración es cuando Dios dirige a una persona y dirige, esto es muy importante, un proceso. Entonces, vamos a leer de nuevo el versículo y lo vamos a analizar con estas herramientas que hemos establecido. Dice el versículo 21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Esto es muy importante, la inspiración no funciona por voluntad humana, es un deseo divino, una iniciativa divina que comienza, y cómo funciona, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Esto es muy importante. Entonces Dios inspira a las personas. Él no llega, baja del cielo y entrega un libro y le dice esta es la Biblia para ustedes, sino que inspira a hombres y mujeres. ¿Qué significa esto? Que nosotros tenemos un libro de inspiración hecho y creado por un montón de estilos literarios diferentes. Si nosotros vemos un hecho ahora, nosotros vemos, o tú, querido amigo que está en la casa, vemos una película, un programa y después decimos resúmelo, probablemente ¿qué vamos a obtener? Todos hagamos un resumen de una página. Vamos a obtener... Podemos tomar como ejemplo lo que estamos viviendo, o sea, cómo todos estamos viviendo este proceso de cuarentena en coronavirus. Probablemente todos han tenido experiencias distintas y la forma en que lo reflejan también o lo cuentan es distinto. Sí. No sé si quieres agregar algo, Fernanda. No, es que claro, o sea, la importancia que dices tú debido a también este proceso en la cual la Biblia fue inspirada y creada, es un proceso largo que podría también ser cuestionado, que es cuestionado de hecho, porque desde Moisés hasta Juan, creo que son 1000 y algo años, en donde pasaron muchas cosas. Sin embargo, a través de la evidencia histórica, de la evidencia arqueológica, nosotros podemos tener una veracidad de cómo fue formado lo que hemos hablado nosotros, el canon bíblico, que también quizás es una interrogante de muchas personas. ¿Cómo la Biblia llegó a ser lo que es? Porque hay otras versiones de la Biblia, porque hay otros libros que no son considerados. ¿Qué es lo que hace que nosotros actualmente tengamos esta Biblia?
Sí, eso es una buena pregunta. Quizás necesitaríamos una semana de oración para poder explicarlo, pero a manera de resumen podemos entender que nosotros creemos que especialmente usamos como Biblia 66 libros. Eso no significa de alguna forma que nosotros lo elegimos. Siempre Dios estuvo detrás de ese proceso. Y de alguna forma, ¿cómo lo explicamos? Bueno, de la siguiente manera. Dios inspiró a estos autores a través de la historia y guió este proceso. ¿Y qué es lo que hace que solamente estos libros estén dentro de la Biblia? Porque también a lo largo de los años ha habido un consenso como iglesia, ya sea como pueblo de Dios y como iglesia, que estos libros fueron inspirados para la salvación y que en ellos, y solamente en ellos, está contenido el conocimiento para la salvación. Nosotros conversábamos también de que hay bastantes indicios de que el pueblo de Dios usaba lo que nosotros conocemos como Biblia, estos 66 libros, como palabra de Dios. Sin ir más lejos, el pueblo de Israel reconocía los escritos de Moisés, el Pentateuco, como palabra revelada de Dios. En los tiempos de Cristo usaban no solamente el Pentateuco, sino que los profetas mayores y menores, llámese más libros históricos, llámese Isaías, Jeremías, Daniel, incluso lo menciona Cristo. Como se hacen referencias también en el Nuevo Testamento hacia los escritos que ya eran validados por ellos mismos. Exacto. Y entonces nosotros podemos creer una unidad entre ellos también, que se mencionan entre ellos y que tienen similitudes. Los evangelios, a pesar de estar escritos en 4 contextos distintos, tienen similitudes extraordinarias que ven una unión. Se ve que, aunque son autores distintos, se complementan uno a las otras. Y bueno, surge la pregunta también, y siendo muy breve, de por qué hay otras denominaciones que tienen otros libros adicionales. Tiempo después de que ya la iglesia romana, cuando digo romana me refiero a las iglesias que iniciaron, ¿no es cierto? La iglesia, por un lado tenemos la iglesia apostólica, que me refiero a la iglesia primitiva, y otra la iglesia romana, que es como la iglesia católica temprana, que se le llamaba como la iglesia universal. La iglesia, por un lado, la iglesia apostólica, la iglesia primitiva, la iglesia de los apóstoles, ya tenía una unidad solamente estos 66 libros de la Biblia. De hecho, Ireneo de León, en el 180, Ireneo de León fue un discípulo de Policarpo, y Policarpo fue un discípulo de Juan. Él menciona en uno de sus libros de que ya había una Biblia, por decirlo de alguna forma, unas santas escrituras que ya se usaban con estos 66 libros. No fue hasta 200 años después, en el 380, vamos a entonces buscar en esta segunda parte del estudio, segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. ¿Lo podrías leer, Fernando? Sí. Segunda de Timoteo 3, 16. Dice así: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Qué significa para ti este versículo? Bueno, en primera instancia yo creo que la Biblia, desde mi punto de vista como profesora, es un material pedagógico, didáctico, que está súper bien hecho y que actualmente incluso muchas teorías han validado la forma que tiene la Biblia para enseñar. Y creo que eso es lo principal, que la Biblia no solamente entrega datos, información, la Biblia entrega conocimiento. Y cuando nosotros adquirimos ese conocimiento, no quiero decir mágicamente, pero como consecuencia, nuestra vida también va a ser cambiada. Nuestra experiencia personal, individual, va a sufrir una transformación, una renovación, una reforma, como queramos llamarlo. Sí, yo quiero agregar ahí es que la Biblia tiene múltiples aplicaciones. Un mismo versículo, un mismo texto puede ser aplicado a distintas etapas de la vida, a distintas situaciones. Entonces muchas veces yo creo que muchos quizás nos ha pasado en la iglesia que escuchamos un sermón, se refieren a un texto y todos o muchas personas del grupo que estamos viviendo situaciones completamente distintas nos sentimos súper tocados por el mismo texto. Y yo creo que esas son las cosas que tiene la Biblia que son únicas y que también esas son las que nos enseñan independiente que estemos en distintas situaciones de la vida o de nuestra vida espiritual. No es como un libro de texto que es para primero básico y solamente es aplicable a primero básico, o uno que es de quinto y solo para quinto, sino que la Biblia nos ayuda como en distintas etapas. Sí.
quizás también respecto a eso mencionar que un texto, como decía Paula, no solamente se aplica a una cosa. Hace un tiempo atrás escuchaba cómo la parábola, por ejemplo, del buen samaritano tenía otro significado y se podía aplicar de otra forma, igual de enriquecedora que la otra. Entonces es increíble cómo la Biblia nunca deja de enseñarnos, por más que nosotros la hayamos estudiado, por más que nosotros quizás no sepamos las historias desde pequeños, siempre hay una nueva enseñanza para nosotros. Sí, y también eso tiene que ver con que la Biblia es leíble por todos. O sea, quizás a las personas que crecimos en la iglesia, cuando aprendimos a leer nos regalaron una Biblia para poder leer la Biblia. Y leímos, y quizás alguno hizo el año bíblico, pero cuando leyó de nuevo, cuando estaba más grande, cuando tenía otras experiencias de vida, vuelve a leer la historia de José, que la vio en la clase de cuna, y vuelve a tener otro significado para uno. O sea, eso también es súper importante, porque la Biblia no es un libro avanzado y tampoco es un libro básico, es todo. Sí, como decía, este versículo tiene varias funciones la Biblia. Esto de enseñar, redarguir, corregir, a mí me suena un poco como cuando uno crece y es un árbol chueco. Yo recuerdo que en Temuco nos enseñaban a poder corregir los árboles, poder ponerle unos palitos amarrados para poder enderezar los árboles. Y nos ayuda a crecer correctamente, para tener mejor salud, un mejor crecimiento. Pero esto no tiene nada de sentido sin la otra patita de la función de la Biblia, que es la que está en Juan 5, versículo 39. Voy a ver que me ayuden a buscarla. Ahí está la base, y la que no podemos olvidar de ninguna forma. Si solamente tomamos lo que sale en Timoteo y no lo que va de las palabras de Jesús en Juan, no tiene sentido y la Biblia no nos va a servir para absolutamente nada. ¿Lo puedes leer, Paula? Sí. Dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Eso, lo que dice Jesús, es que debemos escudriñar la Escritura. Y en este momento nos dice para ser enseñados, para ser corregidos, para ser redarguidos, que es algo muy importante, sino que dice que debemos escudriñar la Escritura porque en ella encontramos testimonio de Él. Querido amigo, si tú te dedicas a usar la Biblia para enseñar, para redarguir, para cambiar tu carácter, te vas a dar cuenta que no vas a poder cambiar tu carácter. Porque lo que pide la Biblia tiene un alcance sobrehumano. Vamos a hacer un árbol derecho, pero sin raíz y con el tiempo que se va a secar. ¿Qué es lo que nos da el encuentro con Cristo? Es lo que nos da raíz, sustento, lo que nos permite alimentarnos. La razón de la Biblia es que tú puedas conocer a Cristo, que yo lo pueda conocer, que podamos tener un encuentro con Él. Cristo dijo, a lo largo de toda la Escritura está Él. Ellas son las que dan testimonio de mí, dice. Eso es lo sobrenatural, es como por decirlo de alguna forma de la Biblia, porque yo creo que todos hemos leído algún libro que nos ha impactado, que nos ha hecho cuestionarnos algo en nuestra vida, pero la Biblia nos cambia. La Biblia entra en nuestro corazón y en nuestra mente, haciéndonos cambiar, haciéndonos reflexionar, nos emociona, provoca un cambio de actitud. Cuando leemos la Biblia y aprendemos más de Jesús, más lo amamos, es algo que es muy hermoso. Yo creo que a veces si alguien como que no ha leído su Biblia o no ha leído alguna de las historias que estamos contando, que quizás son archiconocidas, y uno dice, bueno, ¿para qué voy a leer de nuevo, no sé, la historia de Saqueo? Cuando uno va ahí y uno encuentra ahí algo que cambia el corazón. Y eso es lo hermoso de la Biblia. Y de ahí también la importancia de estudiar la Biblia guiados por el Espíritu Santo. Porque, como decías tú, el conocimiento lo pueden tener muchas personas. Satanás citaba también a la Biblia. Entonces, de ahí la importancia de que nosotros estudiemos la Biblia guiada por Dios, para no caer tampoco en falsas interpretaciones y quizás ser piedra de tropiezo. O sea, necesitamos estudiar la Biblia inspirados por el Espíritu Santo. Sí, bueno, la lección menciona varios detalles como la similitud de Cristo con la Escritura. La Escritura, la Santa Escritura, es la unión de lo divino con lo humano, así como Cristo también es la unión de lo divino con lo humano. Cristo vino a mostrar el carácter de Dios.
así como la Biblia muestra el carácter de Dios. Incluso a Cristo se le llama el Verbo, que fue hecho carne y habitó entre nosotros. Hay muchas similitudes y muchas cosas que podríamos ver entre Cristo y la Escritura. Una estrecha relación. Y siguiendo con el texto, ya yendo a la tercera parte del estudio y final, podemos ver y preguntarnos cómo actúa la Biblia. Vamos a abrir nuestra Biblia en Hebreos, capítulo 11, versículo 4. Versículo 4. Y también te voy a pedir a ti, amigo y amiga que nos estás viendo, que tengas muy ahí buscado nuestro versículo de memoria de esta semana con el cual vamos a terminar, que está en Primera de Tesalonicenses 2:13. Sí. Entonces vamos a leer. La lección nos hablaba acerca de la fe. Si yo digo Hebreos 11, cualquier persona que haya estado un poco en la iglesia sabe que Hebreos 11 es el capítulo de la fe. Y la fe es algo maravilloso, pero que también ha sido muy malentendido. Lo hemos malentendido como iglesia y como muchas denominaciones lo han malentendido. ¿Por qué? Porque piensan que la fe, cuando se les dice ¿qué es la fe?, todos repetimos la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Y qué significa eso? De que debemos creer a Dios como un salto al vacío, así porque sí. Sin esfuerzo muchas veces. Y yo les pregunto a cada uno de ustedes, si la fe es así, piensa en cualquier otro Dios de otra denominación. ¿Por qué ese otro Dios no tiene más mérito que Cristo? ¿Qué mérito tiene Cristo que no tiene ese Dios? Eso es algo que nos debe hacer pensar que la fe es otra cosa, es algo más. Miren, vamos a leer Hebreos capítulo 11, versículo 4. ¿Lo puedes leer, Fernanda? Por la fe, ¿4? Sí. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Y Paula, ¿puedes leer el versículo 7? Por fe Noé, siendo advertido por Dios de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que es por la fe. Podemos gastarnos toda la hora leyendo todos los ejemplos. Aquí leímos a Abel y Noé, podemos leer acerca de Abraham, de Enoc, de todos los personajes que hablan esta historia, José, Moisés, incluso el mismo Cristo. Pero hay un factor común. Dios no les demandó, vamos a decirlo así, tener fe basado en nada. Ellos ya tenían una relación construida con Dios. Eso no lo puedes olvidar, querido amigo. Nosotros le amamos a Él, dice la Biblia, porque Él nos amó primero. Nosotros, los que tenemos niños o hijos, podemos saber de que los niños son personas que creen mucho. Y muchas veces en la iglesia se nos dice, tenemos que creer como niños. Y creer como niños no significa creerle a todos. Porque a veces cuando malentendemos la fe, creemos que la fe es eso, creer porque sí, sin ningún fundamento. Inocencia. Sí, y sin lógica. La fe también tiene una componente lógica. Debemos darnos cuenta de algo, y esta diferencia, que no debemos olvidar. Los niños no le creen a todos, pero a sus papás o a quien quieren les creen todo. Lo voy a decir de nuevo para que no lo olviden. Los niños no le creen a todos, pero a los que quieren le creen todo. ¿Por qué si yo le digo a mi hija que va a pasar algo mañana, ella me va a creer? Porque tenemos una relación de confianza donde yo le he prometido cosas y lo he cumplido. Yo le puedo decir cualquier cosa, que va a llegar un gato volando en una alfombra mágica, y ella me va a creer. Y se va a poner en la ventana a esperar que llegue el gato volando. Eso es. ¿Por qué Dios entonces nos demanda fe? Porque Dios primero se acerca a nosotros, hace un milagro en nosotros, cambia nuestro carácter. Y cuando Dios pide algo de nosotros ya tenemos evidencia de cómo Él actúa en nosotros. Nosotros le amamos a Él, no lo olvides, querido amigo, porque Él nos amó primero. Bien, complementando lo que dice Paula, que me parece también súper importante decir que cada lección que nosotros estudiamos tiene que darnos un método de acción también. ¿Qué vamos a hacer a partir de eso?
¿qué llamado me hace la lección que estamos estudiando? Respecto a lo que decía Paula, a que aprovechemos este momento de estudiar y de profundizar, creo que es importante porque en un tiempo más futuro no vamos a tener la posibilidad, el tiempo, y va a ser mucho más difícil que nosotros podamos estudiar la Biblia. Por eso también que se nos llama que nosotros estudiemos ahora, que estemos preparados y que podamos atesorar lo que nos dice la Biblia para después, en estos momentos de dificultad, de persecución que vamos a experimentar, lo podamos tener en nuestros corazones. Amigo, estudia tu Biblia. El autor es un Dios de bondad que está dispuesto a acompañarte. Búscala, y si aún crees que te falta fe, pídasela a Dios. Así como Dios da sabiduría a quien se la pide, creo que también puede dar fe a quienes se la piden. Que Dios te bendiga y esperamos que este estudio sea de bendición y que el Dios de paz pueda morar en tu hogar. Vamos a orar para terminar. Gracias, Padre, por este momento de estudio de tu lección, que el llamado que sintamos en nuestro corazón sea a leer la Biblia para encontrarnos contigo. Prepara nuestra mente, prepara nuestra alma, nuestro corazón para estudiar la Biblia todos los días. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios te bendiga. Feliz sábado. Feliz sábado. Llegó la hora de adorar al Señor. Llegó la hora de escuchar de su amor. Lindas historias nos van a enseñar a siempre en Dios confiar. Llegó la hora de adorar al Señor. Llegó la hora de escuchar de su amor. Ven, amiguito, nos vamos a sentar y bien calladitos estar, prestando atención en adoración. Hola a todos, me imagino que ya con esta cortina musical y el coro que conocemos todos, los niños están adelante para participar de la etapa especial del culto que es para ellos, que es para ustedes ahora que están aquí conmigo adelante, que es la historia de los niños. Hoy día tenemos una historia con la que vamos a tener que dejar volar un poco nuestra imaginación. Yo les voy a mostrar acá a 3 personajes. El personaje número 1, una piedra grande. El personaje número 2, una piedra mediana, más o menos cuadrada. Y el personaje número 3, una piedra pequeñita, casi redonda. Y ellos van a ser, como les dije, no vamos a dejar volar nuestra imaginación, ellos van a ser los 3 personajes de esta historia. Estaban cerca de un río, estas 3 piedras, y empezaron a conversar. Por eso dije que requería imaginación. Ustedes saben, y ya estoy escuchando, que alguno está diciendo, pero las piedras no hablan. Es cierto. Sin embargo, en esta historia vamos a imaginarnos que sí hablaban y que tenían la siguiente conversación. La primera piedra grande decía: yo en mi interior tengo mucho hierro, soy muy dura, porque ustedes saben que las piedras adentro pueden tener minerales, tienen minerales, algunas tienen hierro, cobre, diferentes componentes. Entonces esta piedra que era grande y que era dura decía: yo quiero convertirme en una bala de cañón, porque tengo hierro y si me disparan en un cañón voy a poder derribar a un ejército, voy a poder derribar la muralla de un castillo, lo que sea. Yo quiero ser una bala importante y pelear en una guerra importante también. La segunda piedra
Insisto, dejemos volar nuestra imaginación. La segunda piedra también quiso conversar y dijo, yo soy una piedra más o menos cuadrada, no tengo hierro, no tengo cobre, no soy tan dura, pero creo que podría ser parte de una muralla grande y creo que podría participar de la construcción de una casa muy importante o de un templo o de las murallas de una ciudad. Yo quiero ser una piedra muy importante. Y la tercera piedra, muy pequeñita, dijo lo siguiente, yo quiero ser, y antes de que pudiera siquiera decir algo, las otras dos piedras le dijeron, pero ¿qué vas a hacer tú que eres una piedra tan pequeña? Que pareces un huevito de araña, o eres del porte de un caracol. ¿Qué podrías ser tú? Yo voy a hacer una bala, yo voy a hacer una muralla, pero tú no puedes hacer nada. Resulta que por esos días había una pelea importante y había un hombre muy grande que se llamaba Goliat. Cuando Goliat salía a decir que alguien viniera a pelear con él, nadie se atrevía a pelear con él. Nadie se atrevía a luchar para liberar al pueblo de Israel. Pero un chico, un niño, quizás como algunos de los más grandecitos que pueden estar escuchando esta historia, dijo, yo voy a pelear con Goliat. No voy a tomar una espada, no voy a tomar una metralleta que todavía no existían, no voy a tomar una lanza. Voy a hacer lo siguiente. Caminó, tomó esta pequeña piedra y unas piedras más del mismo tamaño, por si le llegaban a faltar, la puso en su onda, agitó su onda y sin fallar la tiró y dio entre las cejas, entre los ojos del gigante Goliat. Las dos piedras grandes le habían dicho a la piedra chica que ella no iba a poder hacer nada, ni siquiera la habían dejado terminar. Pero esta piedra pequeña, que tenía las ganas de ayudar, fue la protagonista de esta historia. ¿Qué aprendemos? Es que no importa que seamos grandes o chicos, no importa que seamos de un color o de otro, que tengamos diferentes acentos o nacionalidades, lo que importa es que como la piedra pequeña queramos ayudar. Y así como la piedra pequeña estuvo en las manos de David para vencer a Goliat, cada uno de ustedes, niños, puede estar en las manos de Dios para ser de mucha ayuda. Así que vamos a orar, yo voy a orar, ustedes van a repetir donde están escuchando y le vamos a pedir al Señor que no se nos olvide esta historia. Juntamos nuestras manos, cerramos nuestros ojos y oramos. Ustedes repiten. Señor Dios, gracias por esta historia y gracias por lo que nos enseñas. Ayúdanos a ser de buena voluntad, a querer ayudar y ayudarte a ti. En el nombre de Jesús, amén. Mi mente puesto en un más allá, en un día sin igual.
sé que el tiempo cercano está, mi plegaria llegará. El día es hoy, es hoy, es hoy, hasta que vuelva el Rey. Escogí el camino estrecho a andar, el camino estrecho a andar. Oh Señor, vuelve pronto, te ruego en oración. Vi un rayo de tu gloria y allí anhelo estar. Aparecerá mi Rey y trompetas mil con él. Y mi Cristo descienda en majestad, por los santos Él vendrá. Los que duermen se levantarán y en el aire lo besarán. Aparecerá mi Rey y trompetas mil con él. Oh Señor, vuelve pronto, te ruego en oración. Vi un rayo de tu gloria y allí anhelo estar. Vi un rayo de tu gloria y allí anhelo estar. Mi mente puesto en un más allá, en un día sin Un muy feliz sábado, apreciados amigos, hermanos. Nuevamente estamos acá para poder compartir algunos minutos de una reflexión y hacerlo en base a la palabra del Señor. Y en los momentos en los cuales estamos viviendo, seguramente hay preguntas en nuestra mente y algunos pensamientos que hemos ido desarrollando. Y hay una pregunta que siempre surge dentro del hombre en general, en la historia, desde el inicio. Y nosotros, a pesar de nuestra creencia, que somos cristianos, que adoramos a nuestro Dios, también nos hacemos la misma pregunta. ¿Por qué existe el sufrimiento? Y a mi juicio y en lo personal, para mí, este es uno de los temas más complejos
que puede existir dentro de la teología incluso y dentro en general de la historia del hombre. ¿Por qué existe el sufrimiento? Y vamos a reflexionar, más que la razón por la cual existe el sufrimiento, vamos a reflexionar cómo nuestro Señor Jesucristo enfrentó el tema del sufrimiento. Porque sin lugar a dudas, Él lo experimentó aquí en la tierra. Y en un principio uno puede pensar, ¿de dónde viene el mal? ¿De dónde viene el dolor? ¿De dónde viene el sufrimiento? Y los quiero invitar a reflexionar en un texto que está en Primera de Juan, en el capítulo 3. Quiero invitar a mis amigos y hermanos que están compartiendo con nosotros en esta mañana. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8. Y aquí dice, el que practica el pecado es el diablo, porque el diablo peca desde el principio. Muchas veces nos preguntamos de dónde viene el mal, de dónde viene el sufrimiento, de dónde viene el dolor. Y la respuesta aquí que nos da el apóstol Juan, después de haber vivido muchos años, él dice claramente que el diablo peca desde el principio. El que practica el pecado es el diablo. El origen del mal es el diablo, Satanás. Y es por eso que no es algo que nosotros podamos explicar, porque está dentro de los misterios que existen en la historia de este conflicto, en la historia de la humanidad y en la historia del universo. No podemos explicar el origen del mal, pero sí sabemos quién es el origen del mal. El origen del mal es Satanás. Y es por eso que nosotros no podemos atribuir a Dios el mal, justamente porque en la palabra y en la palabra de Dios claramente está indicado cuál es el origen. El plan de Dios era otro. Y el plan de Dios nosotros lo podemos leer y lo podemos estudiar en el libro de Génesis. ¿Cuál fue en el origen el plan de Dios para el hombre? Pero el pecado y el mal trae sus consecuencias y los hombres hemos vivido las consecuencias del pecado, hemos vivido las consecuencias del mal. Y esas consecuencias son las que muchas veces nos traen sufrimiento. Y es por eso que quiero invitarlos también para que compartas conmigo un texto del libro de Isaías. Isaías, en el capítulo 24, en los versículos 5 y 6. Isaías capítulo 24 y versículos 5 y 6. Dice, y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Por esta causa la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. El pecado tiene consecuencias. El Señor nos perdona, el Señor nos redime y quiere restaurarnos cuando Él vuelva. Pero el pecado, el mal, tiene y ha tenido consecuencias. Siempre y muchas veces, y seguramente cada uno de nosotros ha vivido algún proceso complejo, doloroso. Hemos ido al Señor y Él nos perdona porque Dios es un Dios perdonador, que quiere perdonar nuestros pecados, quiere restaurar nuestro corazón. Pero Dios no puede
librarnos de las consecuencias de las decisiones que muchas veces tomamos. También hay respuestas que no tenemos y hay preguntas que nos podemos hacer, preguntas en nuestra vida, preguntas en la realidad, preguntas en el entorno que no tienen respuesta, que vamos a tener una respuesta cuando estemos con el Señor Jesucristo. Pero tenemos que confiar en esa respuesta, tenemos que confiar en que Dios es un Dios poderoso y que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Y el Señor Jesucristo interactuó con el dolor desde el principio de su ministerio aquí en la tierra. El Señor Jesús vivió la muerte de su Padre, por lo tanto, Él sabe también de qué se trata la pérdida de un ser querido. Y Él vivió muchas situaciones complejas en las cuales Él siempre se sintió fortalecido y buscó la fortaleza de su Padre. Y es por eso que en esta mañana quiero invitarlos para que reflexionemos en una historia que se encuentra en el Evangelio de Juan, el capítulo 9. El Evangelio de San Juan, capítulo 9, y los invito para que busquen en sus Biblias a todos aquellos que nos están acompañando en esta mañana, que puedan buscar en sus Biblias, en sus celulares, en sus dispositivos, para que podamos leer en conjunto. Ahora, para poder entender este texto y esta historia, tenemos que ir un poquitito también a los versículos anteriores. Y en los versículos anteriores Jesús tiene una interacción con los fariseos. Y vamos al capítulo 8, en donde justamente el Señor Jesús tiene un diálogo, una discusión con los fariseos. Y vamos a partir leyendo el versículo 56. San Juan, capítulo 8, versículo 56. Dice lo siguiente: Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos: ¿aún no tienes 50 años y ya has visto a Abraham? Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Y tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, atravesando por en medio de ellos, se fue. Entonces había un conflicto, había una situación compleja que se había presentado entre el Señor Jesús y los fariseos. Antes que Abraham fuese, yo soy. Imagínense lo que significaba para ellos. Esa era una blasfemia, porque ellos entendían que con eso se estaba atribuyendo características divinas. Y ese era uno de los elementos por los cuales justamente los judíos mataron al Señor Jesucristo. Por lo tanto, en un escenario complejo en donde peligraba la vida del Señor Jesús, lo que hace literalmente fue arrancar. En el versículo 59 eso dice: empezaron a apedrear al Señor Jesús, empezaron a lanzarle piedras. Y lo que él hizo fue, se escondió y salió del templo. Es decir, el Señor Jesucristo arrancó, porque estaba en peligro. Su vida estaba en peligro. Su integridad física, su vida estaba en grave peligro. Y justamente en ese contexto viene el capítulo 9 y vamos al versículo 1. Y dice: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Al pasar Jesús. El Señor Jesús, recuerden, venía arrancando, venía corriendo rápido, venía preocupado de una situación que estaba amenazando su propia vida. Pero el Señor Jesús vio a un ciego de nacimiento. Al parar, el Señor se detiene. El Señor tiene la capacidad de poder detenerse a ver a una persona que estaba en necesidad. Él ve. Nuestro Señor Jesús
ve. Y nosotros muchas veces pasamos y no vemos. Estamos corriendo de aquí para allá todo el tiempo y muchas veces pasamos y no vemos. Estamos tan preocupados de lo que ocurre con nosotros, con nuestra vida, con nuestros problemas, que no vemos. Y el Señor Jesús, una de las características que Él tuvo cuando vino aquí en la tierra, relacionado con el dolor, relacionado con el sufrimiento, con las personas que estaban más desamparadas, esa característica del Señor justamente era ver, detenerse y ver. A pesar de las circunstancias, a pesar del peligro que incluso corría el mismo Señor Jesús, Él vio. Y así hay varios textos en el cual nosotros podemos entender cuál era el sentir del Señor Jesús con el dolor ajeno, con el dolor de otras personas. Y también en el libro de Juan, y los quiero invitar para que compartas conmigo el libro de Juan, en el capítulo 11, en un evento que es conocido por nosotros, relacionado con la muerte de Lázaro. El Señor era un hombre sensible, que también tenía la capacidad de poder ver y de preocuparse y de sentir dolor, sufrimiento. Y vamos a ir desde el versículo 32, Juan capítulo 11, versículo 32. Los invito para que compartamos juntos la lectura. Dice: María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban, también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo: ¿Dónde le pusiste? Le dijeron: Señor, ven y ve. Versículo 35. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. Qué interesante, hermanos, y qué conmovedor, cómo el Señor Jesús se conmueve con el dolor. Y es así, como dice el versículo 33, se estremeció en espíritu y se conmovió. Es decir, el dolor que estaban sintiendo. Él amaba a esa familia. Él llegaba a esa familia muchas veces, como llegaba a su casa. Las dos hermanas de Lázaro eran cercanas, Lázaro también, y sabíamos lo importante que era para María también el Señor Jesús. Por lo tanto, Él llegaba a ese hogar como prácticamente a su propia casa, por la cercanía que Él tenía con esa familia. Por lo tanto, cuando Él llega y siente que ellos están sufriendo, que las hermanas de Lázaro están sufriendo y que Lázaro había muerto, el Señor se estremeció, el Señor sintió y se compadeció de ellos. Y el Señor también lloró, porque el Señor también llora. El Señor también empatiza con nuestro dolor. El Señor también sufrió cuando estuvo con la tierra y por lo tanto Él sabe lo que es sentirse de esa forma. Y Él por eso que nos sostiene, por eso que cada tiempo que nosotros estamos pasando por dificultades, el Señor está con nosotros. No dudemos aquello. Sigamos nuestro estudio del versículo del capítulo 9. Vamos al versículo 2. Y le preguntaron sus discípulos, diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Fíjense bien, hermanos. Aquí los discípulos le dicen a Jesús Rabí. Por lo tanto, al entender este texto, nosotros podemos pensar, Rabí era maestro, que había un interés teológico en esta situación. Los discípulos no estaban preocupados por lo que estaba pasando
con el ciego. No estaban preocupados porque había una persona que estaba necesitada. Los discípulos estaban preocupados por la razón por la cual esa persona estaba ahí. ¿Cuál era la razón? En esa época, los judíos creían que los sufrimientos de una u otra forma en esta vida eran consecuencias del pecado. Por lo tanto, si había una persona enferma de nacimiento, ellos le asociaban a que estaba complicada o que había sufrido eso por el pecado. Y viene una pregunta que es más compleja todavía, que es una pregunta incluso absurda, que dice, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Entonces, ¿por qué digo absurda? Porque si un hombre había nacido ciego, ¿cómo iba a pecar en el nacimiento? ¿O cómo sus padres le iban a traspasar el pecado? Entonces, esa era la discusión, esa era la pregunta o la duda que tenían los discípulos con el Señor Jesús. Voy a leer un texto de una autora cristiana llamada Elena de White y que describe este evento en un libro llamado Deseado de todas las gentes y que explica un poco mejor esto que les acabo de señalar. Se creía generalmente entre los judíos que el pecado era castigado en esta vida. Se consideraba que cada aflicción era castigo de alguna falta cometida por el mismo que sufría o por sus padres. Es verdad que todo sufrimiento es resultado de la transgresión de la ley de Dios, pero esta verdad había sido falseada. Escuchen bien, hermanos y amigos. Satanás, el autor del pecado y de todos sus resultados, había inducido a los hombres a considerar la enfermedad y la muerte como procedientes de Dios, como un castigo arbitrariamente infligido por causa del pecado. Por lo tanto, aquel a quien le sobrevenía una gran aflicción o calamidad debía soportar la carga adicional de ser considerado un gran pecador. Entonces el Señor Jesús en ese momento se da cuenta de que la situación o el problema o la discusión estaba centrándose en otra cosa. Pero el Señor quiere centrarse en lo realmente importante. Y el Señor responde y dice, no es que pecó este ni sus padres, versículo 3, sino para que las obras del Señor se manifiesten en él. Versículo 4. Vamos al versículo 4. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. El Señor había venido para traer salvación. El Señor había venido para traer esperanza, para traer consuelo, para traer sanidad. Porque Él está preocupado por nosotros. Él es el Dios de lo imposible. Él puede resolver aquella situación. En este contexto complejo en el que estamos, Dios puede resolver nuestros problemas. Dios sabe que esta vida es difícil. No sabemos qué nos depara el futuro, pero sí sabemos que en el Señor podemos estar confiados porque Él empatiza con nosotros y Él quiere que nosotros seamos liberados y restaurados de este mal, del pecado, del dolor, del sufrimiento. Y aquí viene el milagro. La acción maravillosa de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra, que es la acción maravillosa de hoy por cada uno de nosotros, el milagro, la transformación, la alegría que el Señor puede traernos al llenar nuestra vida y llenar nuestro corazón. Versículo 6 del capítulo 9. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del cielo y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado.
Fue entonces, se lavó y regresó viendo. Es interesante la forma en la cual el Señor Jesucristo hace este milagro. Él podría haber sanado al ciego solamente con el poder de su palabra, así como fue en la creación que el Señor dijo y fue hecho. Pero el Señor se detiene en un momento determinado en este gran proceso y crea al hombre en un acto simbólicamente especial, en donde Él seguramente se agacha y del barro Él esculpe una forma y le da el aliento de vida. Y hay una analogía con este milagro, cómo Él trae una restauración para un hombre que estaba en la oscuridad. Porque el Señor quiere sacarnos de la oscuridad a la luz eterna. Y es así como el Señor escupe en la tierra. Es decir, Él mismo escupe en la tierra, forma lodo con la saliva y ahí lo unta al ciego. Es increíble, hermanos. Es increíble lo que el Señor hace. Cómo el Señor se preocupa. Él hace un milagro distinto. Él no solamente quiere mostrar su poder, Él quiere también mostrar su cercanía, su empatía, su preocupación por nosotros. El Señor quiso que el ciego sintiera sus manos en sus ojos, para que Él tuviera plena seguridad que esas manos, que ese poder eran las que lo estaban sanando. Y así es como el Señor hoy día quiere tocar nuestro corazón, quiere tocar nuestra vida, quiere transformarnos, quiere limpiarnos. Y esa es la manera en la cual el Señor nos muestra su preocupación por el dolor, su preocupación por el sufrimiento. Él quiere estar con nosotros, pero hermanos, amigos, Él no quiere solamente que nos centremos en nosotros, que estemos ahí preocupados solamente de lo que pasa con nuestra vida. Él también quiere que nos preocupemos por los demás. Así como Él venía caminando en un momento determinado, en un momento muy complejo, difícil, en el cual estaba peligrando su propia vida, Él se detuvo y vio. Y el Señor también quiere que hoy día nosotros nos detengamos y veamos a nuestro alrededor, aquellos que también están pasando por momentos difíciles, aquellos que también están sufriendo y que nosotros podemos darle una palabra de aliento, ayudarlos, sostenerlos, asistirlos. El Señor quiere que nosotros seamos sus agentes de bendición en este mundo. Y ese es nuestro rol. Y es así como el Señor nos llama a confiar en Él, nos llama a confiar en sus promesas, nos llama a confiar en lo que Él puede hacer por nosotros, pero Él también nos llama a ser compasivos con los demás, a estar preocupados por la necesidad de nuestros hermanos. Y quiero concluir esta meditación invitando para que abran sus Biblias y compartas conmigo texto que está en 2 de Corintios. 2 de Corintios capítulo 1, versículos 3 y 4. Leamos juntos el texto de 2 de Corintios capítulo 1, versículos 3 y 4. Dice así: Bendito sea Dios, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Hermanos, el Señor nos da consolación, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Él nos consuela, Él nos sostiene. Pero fíjense bien qué es lo que dice este texto. Este texto también dice que así como nosotros recibimos la consolación y el consuelo del Señor Jesús, nosotros también tenemos que consolar a los que están pasando por dificultades.
Sabemos que estamos en una situación en todo el mundo compleja y seguramente estamos viviendo momentos difíciles en forma personal, con algún ser querido, con algún amigo. Y ese dolor es un dolor que el Señor quiere vivir con nosotros. Él quiere asistirnos, quiere acompañarnos, quiere ser nuestro consuelo y quiere entregarnos esa paz que necesitamos. Pero así también quiero invitarlos para que nosotros seamos luces, para que seamos ayuda para las personas que están pasando por dificultad. Tenemos una responsabilidad también con el desvalido, con el necesitado. Y eso es lo que el Señor quiere. Así como nos dice el apóstol Pablo, como Dios es Padre de misericordia y Dios de consolación que nos ha entregado toda esa gran cantidad de bendiciones y de fortaleza que nos sostiene día a día por su amor y por su poder, Él también quiere que nosotros seamos bendición para otros. Y te quiero invitar en esta hora para que podamos orar juntos, para que el Señor nos use, para que seamos fieles, confiemos en Él, en sus promesas y en su protección, pero también para que seamos una bendición y un consuelo para aquellos que están pasando por necesidad. Inclinemos nuestro rostro y oremos juntos. Amado Padre Celestial que estás en el cielo, santificado y glorificado sea tu nombre. Señor, gracias por tu amor, por tu misericordia, por sostenernos en cada situación. Tú sabes cuáles son las situaciones difíciles que hemos vivido, los momentos duros, los momentos tristes, oscuros. Y gracias por sostenernos. Ayúdanos a tener fe, confianza en tus promesas, en lo que tú nos has entregado en tu palabra y a mirarte a ti para saber también cómo actuar en momentos de dificultad. Ayúdanos para hacer ayuda, para hacer luces, para hacer fortaleza, para hacer consuelo en aquellos que están pasando por momentos difíciles. Señor, tómanos y restaura nuestro corazón. Te lo rogamos todo en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Bien, mis hermanos, así hemos llegado al final del programa de este día sábado. Queremos invitarte para el próximo sábado, reunirnos nuevamente así como estamos, allí en tu hogar y aquí junto a un predicador. Agradecemos a Dios también por esta hermosa predicación de esta mañana. Y ahora al despedirnos queremos invitarte a que cantemos una linda alabanza al Señor.